Mi comadre siempre fue una persona ruin y mezquina, que se pasaba la vida criticando los éxitos y los desaciertos de los demás. Su vida era tan vacía y llena de rencores, que la llevó a enfermarse de diabetes y otras cosas que minaron su salud por mucho tiempo. En aquel entonces ella se unió a un culto de adoración a la Santa Muerte y comenzó un lucrativo negocio de esoterismo y adivinación en su casa, cosa que jamás creí, pero había gente ignorante y carente de una vida que le creía todas sus visiones. Yo en lo particular la apreciaba demasiado, porque a pesar de todo me había ayudado muchas veces con mis hijos y con mi madre que estaba enferma, pero esa parte de ella me causaba conflictos, así que a regañadientes la apoyaba con todo lo que hacía, aunque ella misma me confesara que todo era un reverendo fraude. Cierto día la invitaron a un congreso de brujos, y me pidió que la acompañara para no asistir sola. Yo renuente acepté con la condición de que me ayudaras a conseguir quien me cuidara a los niños y atendiera a mi esposo en sus comidas. Nos fuimos un jueves por la mañana con dirección a Martínez de la Torre y de ahí al pueblo cercano en donde se llevaría a cabo la reunión. El camino fue una tortura, y mientras ella me contaba la vida y obra de las mujeres de la colonia que consultaba, yo solo veía a través de la ventana del autobús, arrepintiéndome por enésima vez de dejar a mis hijos y a mi esposo a cargo de una señora desconocida. Cuando por fin llegamos e hicimos el transbordo, mi cuerpo y mi espalda pedían clemencia, aunque mi comadre parecía feliz y emocionada de estar ahí. El camión donde íbamos era uno de esos camiones suburbanos, todo destartalado que rechinaba en cada frenada, apestoso a sudor y a humo, cuyos asientos eran tablas carcomidas montadas en el tubular. El trayecto para llegar al pueblo fue un infierno, y después de tomar una carretera llena de baches, se fue por varios kilómetros con el motor rugiendo, y de pronto se introdujo en una brecha peor. Los saltos que daba el autobús hicieron que sintiera náuseas y ganas de bajarme para llegar a pie. Me sentía tan mal que no me di cuenta que las personas que venían con nosotras, al igual que mi comadre, estaban ansiosas por llegar. Yo sentía sus miradas clavadas en mí e intuía que ellos eran brujos o adivinos, porque algunos llevaban entre sus brazos figuras de la Santa Muerte y de diablos. La visión era perturbadora, pues me recordó a los peregrinos que veía cada año en los viajes a la basílica, solo que esta era completamente inquietante y hasta horrible. Aquellas personas, intuyendo mis pensamientos, me miraban con rostros de odio y de soberbia, los cuales hicieron que me doliera la cabeza y comenzara a rezar asustada. Al llegar al pueblo miré sorprendida que no se trataba de uno como tal. Era más bien un lugar con casas improvisadas, hechas de palo y techos de palma, en donde había gente acostada y platicando. En algunos otros lugares había curanderos haciendo limpias a gente indígena o personas con la salud claramente deteriorada, todos en una larga fila sentados sobre guacales de madera. Luego de terminar con las limpias, les daban algunas monedas o billetes a los curanderos. Al fondo de aquella congregación había una gran lona que cubría un templete hecho de tarimas y tela negra, en donde se levantaba una enorme estrella invertida, hecha de troncos y pintada de rojo. A un lado había una especie de altar, en donde se encontraban estatuas de la Santa Muerte en varios tamaños, vestidas elegantemente de diferentes colores con sombreros y olanes. Otras figurillas de santos y demonios contrastaban aquel lugar de culto. El bien y el mal se congregaban en ese altar, ahumado con incienso y varios anafres con carbones humeantes. Después supe que era un lugar para curar y activar los ídolos y objetos que los brujos y chamanes llevaban, y serían activados en la noche durante el culto masivo que se realizaría al cierre del congreso. Yo no quise quedarme en ese sitio, y le dije a mi comadre que regresaría a Martínez para pasar la noche, y que después volvería durante el día para poder irnos. Aunque renuente, mi comadre aceptó y nos despedimos. Ella se quedaría en la reunión durante la tarde y noche para aprender de los grandes maestros. Así lo hicimos,
y renté una habitación pequeña con baño en una vieja pensión. Esa noche al dormir sola tuve pesadillas aterradoras, en donde veía que mi comadre era decapitada y asesinada de maneras horribles. Todos estos sueños no me dejaban descansar, y pensaba en la preocupación de haberla dejado sola en ese lugar. Ya por la mañana y después de almorzar, tomé un transporte que me dejara lo más cerca de la congregación. A la parada vi mucha gente que también esperaba el camión, pues al parecer todo había terminado la noche anterior, así que comencé a caminar en la brecha. El camino fue algo relajante entre sus árboles y caminos de tierra, y el trinar de los pájaros que se fue haciendo más tortuoso a medida que entraba en el pueblo. El camino de pronto se comenzó a llenar de muchísima basura, excremento de humano y restos de animales, algo completamente repugnante para mí. Al llegar todavía había gente haciendo cosas esotéricas. Algunas otras comenzaban a quitar las chozas y los templetes que habían acomodado. Además, la tarima principal permanecía en su lugar. Sin embargo, la estrella estaba quemada y humeante, y se miraba que la habían hecho arder durante toda la noche. De los altares no quedaba nada, solo restos de flores y veladoras quemadas. Comencé a buscar a mi comadre, pero no la hallé por ningún lado. Pregunté a la gente que estaba en el lugar, pero ninguna me supo dar razón, hasta que se me acercó un hombre de aspecto extraño, ataviado con una túnica negra que de solo verlo me dio muchísimo calor. Me dijo que la mujer que estaba buscando estaba al fondo de un camino que conducía a unos caseríos ubicados en los márgenes de aquel terreno. De inmediato me di a la tarea de buscar a mi comadre. Caminé por entre arbustos y arboladas, pensando que haría mi comadre en ese lugar. Luego de andar unos metros me topé con una escena horrible. Estaba tirada en la tierra completamente desnuda y cubierta de lodo con excremento, rodeada de un charco de orines. Estaba como drogada, ya que no parecía reconocerme y decía cosas sin sentido. Como pude la cubrí para llevarla por otro camino, hasta llegar a unas casas de adobe y láminas que había en el lugar. Grité pidiendo ayuda, pero la gente al vernos se espantaba y se metían en sus casas cerrando puertas y ventanas con seguros. La desesperación me hizo llorar y gritar como una loca, pidiendo que nos apoyaran, pero nadie hizo caso, a excepción de una vieja de aspecto indígena que venía caminando por una vereda con un bote donde cargaba desperdicios para sus cerdos. Al vernos negó con la cabeza y me dijo con molestia: «¿Cómo son algunas gentes de pendejas? Tráete a esta vieja para mi casa y sígueme rápido porque ya no se salva». Su dicho, en vez de molestarme, me hizo enseguida levantar a mi comadre y seguir a la anciana hasta su casa que estaba en el fondo. Al entrar me di cuenta que era una humilde vivienda con lo más indispensable. En el fondo había un chiquero con varios cerdos que esperaban ansiosos la comida podrida que les llevaba. La mujer se fue tranquilamente para alimentar a sus puercos, en tanto me decía que sentara a mi comadre. Después de un rato de un viejo baúl sacó una ropa de manta y me dijo que la cubriera con ella. Enseguida se fue a su rudimentaria cocina y comenzó a preparar una bebida hecha a base de hierbas y aguardiente. Se acercó y se la dio a mi comadre, la cual comenzó a convulsionarse violentamente, y eso me asustó de sobremanera. La anciana me dijo con tono firme: «Agárrala porque se te vuelve a pelar». Yo intenté tomarla con todas mis fuerzas, pero mi comadre siempre fue una mujer obesa y muy fuerte, así que me costó mucho trabajo sostenerla mientras gritaba horriblemente por el dolor que le produjo el brebaje. La anciana colocó la cubeta con los desperdicios por un lado, y enseguida mi comadre comenzó a vomitar. Lo que arrojó en la cubeta fue algo realmente asqueroso. Era como un atole negro mezclado con sangre y restos de algo que tenía pelos. Tenía un olor nauseabundo que hizo que también quisiera devolver el estómago. Mientras pasaba esto, la anciana comenzó a colocar unas hierbas en un periódico y me dijo que a mi comadre le habían dado a beber alguna brujería.
No me supo decir más porque había sido con su consentimiento y temía que hubiera ofrecido su alma a cambio de un favor, por lo que me daría unos remedios para que los hiciera durante la semana, y me pidió que nos retiráramos de ahí. Yo no sabía qué responder, pues estaba aterrada y temía por la vida de mi comadre. Todo aquello se me hacía extraño y horroroso. Luego de un rato comenzó a convulsionar y a vomitar de nuevo. Se tiró y se revolcó por el piso de tierra. Histérica le pedí a la anciana que le ayudara, y ella se asustó de una forma evidente por el grado de la situación. Al ver la violencia de las convulsiones y el estado de inconsciencia que tenía mi comadre, aquella anciana salió corriendo del jacal dejándome sola con aquel horror. Mi comadre se arqueaba de forma impresionante, y de su boca salía espuma y se retorcía de unas maneras imposibles, gritando y maldiciendo todo el tiempo. Después de unos minutos que se me hicieron eternos, la vieja entró junto a otro señor indígena de aspecto humilde, que al ver a mi comadre en el piso y convulsionándose violentamente, salió corriendo al chiquero y trajo un cerdo mediano. Lo ató de las patas colocándolo en medio del cuarto, y sacó de su morral una botella con alcohol y algunas hierbas, y comenzó a rodear todo el jacal. Luego le pidió algo a la señora en algún dialecto, pues no les entendí una sola palabra. La anciana presurosa sacó unas botellas con líquidos raros y hierbas de una alacena. Encendió el fogón y echó esas hierbas que me irritaron los ojos y mi garganta. Mientras los ancianos oraban, mi comadre se incorporó y corrió hacia el bote donde había devuelto, e hizo el intento por tragarse aquella asquerosidad. Yo traté de impedirlo, pero me soltó un golpe en la cara que hizo que me cayera al piso. Al ver el estado frenético en el que estaba me asusté mucho y salí a buscar ayuda de los pobladores, pero a pesar de golpear sus puertas y ventanas, nadie salió para ayudarme. Cuando regresé al jacal, los ancianos continuaban orando y hablando en dialecto, mientras mi comadre seguía gritando y retorciéndose horriblemente. Cuando terminaron, el anciano se acercó al cerdo que estaba amarrado, gritó algunas palabras y tocó la frente de mi comadre. Después de un rato las convulsiones se detuvieron y mi comadre se quedó tranquila. Luego de unos minutos comenzó a respirar con dificultad, al mismo tiempo que el cerdo comenzó a convulsionarse y soltó un chillido que parecía que lo estaban matando. El anciano tomó al animal y lo llevó al corral. La anciana frotó el cuerpo de la comadre con un líquido azul a base de hierbas aromáticas y poco a poco recobró la conciencia. Yo no sabía cómo agradecer a los ancianos por la curación o lo que sea que hubieran hecho. Al sacar el dinero que traía para dárselos, estos se negaron y dijeron que mi comadre no estaba del todo bien, que el espíritu inmundo que traía se lo habían pasado al cerdo, pero era probable que tuviera más en su interior. Los brebajes y las limpias que me habían dado en el papel servirían para tener todo bajo control, pero debíamos quedarnos para hacer oraciones y limpias. Mi comadre y yo estábamos abrazándonos, mientras ella lloraba con desesperación. Decidimos marcharnos y seguir las recomendaciones de la anciana, que mirándonos con pesar bendijo a mi comadre, y con un gesto de lástima se despidió de nosotras. Salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Abordamos el urbano que nos llevó hasta Martínez de la Torre, y la espera para tomar el autobús a Tampico fue muy larga. Mi comadre no quiso comer o tomar nada, pues estaba con la mirada clavada en el horizonte y con los labios entreabiertos. Ese aspecto me perturbó y me preocupó demasiado. Intenté hacerle plática, pero todo fue inútil. Yo deseaba saber qué le había sucedido esa noche y por qué la encontré en aquel estado, pero sobre todo quería saber si recordaba lo que había hecho durante los rezos de los ancianos. Al abordar el autobús, mi comadre comenzó a llorar desconsoladamente. Presa de una tristeza y unas ganas de poder ayudarla, también lloré con ella. Ya de regreso tomamos un taxi en la central y nos dirigimos a nuestras casas.
Nosotras vivíamos en la misma vecindad que se encontraba en el centro de la ciudad. Yo deseaba llegar a ver a mis hijos y a mi esposo para abrazarlos, pero mi comadre seguía con ese extraño aire en su rostro y en su andar. Era como si hubiera perdido la cordura e intentara desesperadamente recuperarla. Ya no era la misma, y apenas habíamos hablado algunas palabras durante el trayecto de regreso. Cuando cruzamos el umbral de la vecindad, ella se paró en seco y comenzó a temblar. Al preguntarle qué le sucedía, entre dientes me dijo que no quería regresar a su cuarto, ya que todo le recordaba el horrible suceso que pasó en aquel pueblo. Entonces le propuse que se quedara en mi casa, y por la mañana con la ayuda de otras vecinas sacaríamos todo lo esotérico y limpiaríamos su hogar. Más tranquila caminó conmigo a mi departamento y me encontré con mi familia, pidiéndoles que no preguntaran nada del viaje ni del estado de ánimo de la comadre. Esa noche le conté a mi esposo lo sucedido, e incrédulo comenzó a regañarme por haberme arriesgado. Quiso correr a la comadre, pero yo me impuse a que se quedara. La acomodé en el cuarto de los niños y pasamos la noche con calma hasta que llegó la madrugada. De nueva cuenta tuve pesadillas horribles, en las que miraba a mi comadre ser atormentada por demonios que no la dejaban salir de un pozo lleno de sangre y excremento. Yo intentaba desesperadamente ayudarle, y esa tensión me despertó asustada y con el corazón saliéndose de mi pecho. Al revisar a mis niños vi que todo estaba bien. El ambiente era caluroso y estaba en silencio. Luego de hacer mis necesidades, me dispuse a ver cómo estaba mi comadre, y noté que en el exterior comenzó a soplar un viento que movía las hojas de los árboles. Pensando que quizás se vendría la lluvia, fui a revisar que todo estuviera cerrado, y de pronto me di cuenta de algo. Sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo, pues la puerta de la entrada estaba abierta. Lo primero que hice fue hablarle a mi esposo, y luego fui a cerrar la puerta y me asomé al exterior. Estaba completamente oscuro, y me di cuenta que el foco del departamento de mi comadre estaba parpadeante. Algo me llamó la atención, y me hizo sentir mucho miedo. Una sombra caminaba por el pasillo central que estaba bastante largo. Cuando esta sombra fue iluminada por una fugaz luz del foco parpadeante, me doy cuenta que es mi comadre la que estaba frente a la puerta de su casa. Al verla me di cuenta que estaba ida y veía fijamente a su puerta. Hizo un movimiento rápido y se metió a su departamento, desapareciendo de mi vista por un momento. El miedo que sentía se aminoró y se convirtió en preocupación, porque pensaba que ella era sonámbula, y antes de que pudiera reaccionar para correr a su casa, comencé a escuchar unos ruidos extraños que provenían del patio. Eran como golpes, pisadas hechas con zapatos de tacón, que sonaban haciendo eco en el pasillo. El viento que movía las hojas de los árboles comenzó a soplar más fuerte. Mi mente se bloqueó por un momento, y mis piernas comenzaron a temblar. Sentí mi rostro paralizado y sin poder moverme. La garganta comenzó a dolerme por el grito que se ahogó en ella, y empecé a temblar frenéticamente al tiempo que mis ojos casi se salen de sus cuencas, al ver que el ruido de los tacones era en realidad sonidos de pezuñas al golpear el piso. De entre la oscuridad vi surgir un par de ojos brillantes de color rojo, que parecían tener brasas ardientes. El pasillo se inundó con los gruñidos pausados de un marrano. Era un animal con la piel negra y de aspecto horrible, que parecía verme con esos ojos llenos de odio. Cuando estuvo frente a la puerta de la comadre, el horror que me invadió fue indescriptible, tanto que se me doblaron las piernas y comencé a orinarme encima. El animal se paró en sus dos patas traseras y comenzó a caminar, mientras chillaba como lo hace un puerco enojado. Se introdujo en el departamento de la comadre, y se escucharon de nueva cuenta los chillidos horribles del puerco siniestro. El sonido de los gritos de dolor y de varias cosas rompiéndose acabaron por despertar a todos en la vecindad, incluyendo a mi marido,
que al verme tirada en el piso temblando fue a levantarme. Yo no podía hablar porque estaba paralizada, así que me llevó al baño para quitarme la ropa y refrescarme. Al sentir el agua se despejó mi mente y comencé a gritar frenéticamente. Mi esposo estresado comenzó a sacudirme y a pegarme en el rostro para que reaccionara, pero mi terror era tanto que terminé desmayándome otra vez. Cuando desperté mi cabeza me estallaba y me sentía completamente desorientada, y por un momento desconocí mi propia habitación. Luego de encender mi cerebro me levanté y quise correr al departamento de mi comadre, pero mi esposo estaba en la sala junto con mis padres, los cuales me detuvieron y me quisieron confortar, pero yo estaba histérica. Les preguntaba por mi comadre y les dije que algo muy malo le había pasado la noche anterior. Ellos ya lo sabían, pero no querían que fuera con ella, ni tampoco querían decirme nada de lo sucedido. En un arranque me solté de mi esposo y comencé a correr desesperada por el pasillo del edificio hasta el cuarto de la comadre. Había mucha gente congregada en el lugar. Eran policías y personas que andaban de bata blanca y gente que tomaba fotos a los alrededores. Me llevé una enorme impresión cuando vi que del departamento salían un par de hombres llevando en una camilla a una persona cubierta con una sábana. Pensando lo peor, corrí para ver quién era la persona muerta y me abrí paso entre la gente para hacer a un lado la sábana. Al hacerlo, el horror y la tristeza me invadieron por completo, pues me di cuenta que mi comadre estaba muerta. Su rostro tenía un rictus de terror, con la boca abierta y los ojos hundidos. En su cuello se notaba un gran moretón, señal de que la habían estrangulado. Mi esposo me jaló y tapó a mi comadre, y después me abrazó al igual que mi madre. Yo no comprendía qué había sucedido, y todo eso hizo que me volviera a desmayar. Al recobrar la conciencia me sentía enferma, y en verdad lo estaba. Permanecí en el cuarto de un hospital por algunos días. Había tenido una baja en la presión y me aumentó el azúcar. Mi esposo estaba conmigo y me miraba muy preocupado. No me quiso decir nada de mi comadre, pero le insistí tanto que me dijo lo que sabía. Ella se había suicidado, colgándose de la puerta de su habitación. La habían encontrado desnuda y llena de tierra, con su casa hecha trizas. Pensaron que tal vez fue un robo, pero todo indicaba que ella se había suicidado y provocado todo ese desastre en aquel arranque de locura. En el fondo yo sabía que las cosas habían sido diferentes. Le pregunté si no habían encontrado algo más, como animales o algo extraño. Mi esposo abrió los ojos y me preguntó cómo sabía acerca de los animales. Muy serio me dijo que encontraron excrementos y huellas que al parecer eran de un cerdo que se metió al departamento, pero nunca encontraron al animal. Después de que me dieron de alta fui a revisar el departamento de la comadre, pero era bastante tarde porque estaba completamente limpio. Supuestamente su familia fue a rapiñar todo y se habían llevado hasta su ropa. Sentí mucha tristeza, pues no dejaba de pensar en lo que le había pasado durante aquella noche en ese pueblo, pero pensaba más en el maldito cerdo que de pronto llegó y la mató, porque estaba segura que había sido así, pero ya no quise indagar más. Siento temor porque hay noches en las que la sigo soñando, siendo atormentada por demonios con cuerpo y cabeza de cerdo, gruñendo y chillando mientras mi comadre está unida en ese pestilente pozo de excremento. Ojalá Dios la haya perdonado por adentrarse en prácticas oscuras. No le he comentado a nadie de lo que ocurrió durante ese viaje, pero de algo estoy segura. Esas personas que acudieron a la reunión no eran charlatanes como mi comadre, y probablemente se dieron cuenta, y al sentirse ofendidos la ofrecieron como sacrificio para alguno de sus demonios principales. Aquellos ancianos solamente retardaron su muerte. Nos trataron de ayudar, pero su alma ya estaba entregada a la oscuridad. Tomen esta experiencia como ejemplo
y no jueguen con lo desconocido.